Mussolini creció con un fuerte resentimiento hacia los que tenían más que él. Impulsado por la sensación de injusticia hacia su familia, el joven Benito es arrogante, inestable y agresivo. El que es la resurrección y la vida, el único que hace milagros es Jesucristo nuestro Señor. Está disponible para todos nosotros. Give us a chance to be who we are today is our core values. You strive every day to try to do the right thing. It goes back to my grand. Que a uno le lleguen con la noticia que su hijo se murió. Y en la peor presión nos demuestra esta mujer que uno sí puede tener la comunicación de dar gracias a Dios. Según el Centro de Investigación de Conciencia de la Atención Integral de la UCLA, expresar gratitud cambia literalmente la estructura molecular del cerebro. La ciencia está aprobando lo que la Biblia ya nos había enseñado, que cuando una persona cambia su comunicación, cuando una familia se decide cambiar la comunicación, esa familia será feliz. Vamos a la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 8 al 17, dice: Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea, pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giesi: llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: dile a la señora: te has tomado muchas molestias por nosotros, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Giesi: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giesi la llamó, ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió: el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando un hijo. No, mi señor hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. Y en efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Extraordinario. Estamos en la historia de una familia que tenía unos anhelos, unos sueños, pero no se habían cumplido. Y el único que le cumplió esos sueños y esos anhelos, ¿quién fue? Tú estás en el lugar correcto y buscando al ser correcto, a Dios. Lo que los hombres no pueden, Dios sí puede. Pueda que tú tengas muchas limitaciones, y es verdad, tenemos muchas limitaciones, pero Dios es ilimitado. Dios es una fuente inagotable. La historia de hoy de esta familia es para tratar este tema que dice la pantalla: el cambio del thank you. ¿De qué se trata este tema? Hoy vamos a hablar de las herramientas de la buena comunicación. ¿Cuáles herramientas nos da la Biblia para comunicarnos correctamente? Quiero mostrarte el versículo 9 que acabamos de leer de esta historia. Dice: la mujer, ¿qué hizo? Le dijo a su esposo: estoy segura que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. La historia del cambio de esta familia, de su transformación, inicia con las palabras. Una mujer, ¿será que esta mañana encontrará Dios a un esposo o una esposa o un hijo llenos de fe? Esta mujer se llenó de fe y dijo: mira, el que pasa por este pueblo, por Sunem, ese es un predicador, un hombre de Dios. Hagámosle un apartaestudio en la azotea. Cuando él pase, se puede hospedar ahí. Y todo arrancó por esta comunicación, por una comunicación llena de fe. Dios vio desde el cielo y dijo: esta mujer me agrada. Dios vio desde el cielo y dijo: ella está abriendo las puertas. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo y golpeo. Y si alguno oye mi voz, dice Dios, y abre, ¿qué hará Dios? Entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios le golpeó la puerta. ¿Y cómo se la golpeó Dios? Con ese predicador llamado Eliseo. ¿Cómo te la está golpeando a ti? Con Misión Ver Acá.
te está golpeando las puertas. Y si tú abres, querido, si tú aceptas el llamado, un discipulado, un Peniel, te aseguro que el Dios que hizo los milagros es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que actuó en los sueños de esa familia también puede actuar en tus sueños. Quiero mostrarte un artículo. ¿Por qué le puse este título a la enseñanza? El cambio del thank you. Por un académico cristiano de los Estados Unidos. Salió en esta revista llamada Hacer Familia, salió un estudio de un académico muy respetado en los Estados Unidos que tiene un nombre bíblico, mira, se llama Nathaniel Lambert, se llama él. Es de la Universidad Estatal de la Florida. Él es profesor e investigador en esa universidad que queda en Tallahassee, allí en el estado de la Florida. ¿Y qué es lo que dice este estudio? Mira lo que dice: dar gracias proporciona felicidad y fortalécelas. Esta es la conclusión del estudio. Me sorprendió. Durante años estuvieron estudiando el tema acerca de dar gracias. ¿Qué efecto tiene sobre las personas dar gracias? Empezar a ser agradecidos desde que me levanto. Y cuando una persona es agradecida, lo demostraron los académicos en esa universidad. Ese estudio fue publicado primero en la revista Psychological Science, la ciencia de la psicología en los Estados Unidos. Demostraron esto: dar gracias hacia las personas como feliz. Hay que cambiar la comunicación entonces, querido. Nos lo está diciendo la ciencia. Mussolini creció con un fuerte resentimiento hacia los que tenían más que él. Impulsado por la sensación de injusticia hacia su familia, el joven Benito es arrogante, inestable y agresivo. Este hombre cristiano ha dirigido otros estudios que se han publicado. Mira, dirigió este estudio: el poder de la oración en la transformación de las personas y las relaciones matrimoniales. Un examen cualitativo de las familias cristianas, judías y musulmanas. Ese es otro estudio que fue publicado en una revista científica. Al lado, otro estudio que él mismo dirigió: ¿puede la oración aumentar la gratitud? American Psychological Association, publicado ahí. Este hombre es una eminencia, querido, en el tema. Según el Centro de Investigación de Conciencia de la Atención Integral de la UCLA, expresar gratitud cambia literalmente la estructura molecular del cerebro, mantiene la materia gris funcionando y nos hace más saludables y felices. Así que me impactó tanto el estudio que por esa razón le pusimos hoy a la enseñanza así: el cambio del... La ciencia está aprobando lo que la Biblia ya nos había enseñado, que cuando una persona cambia su comunicación, cuando una familia se decide cambiar la comunicación, esa familia será feliz. Cuando su lenguaje cambie y su forma de comunicarse cambie. Ahora, yo quiero recordarte las palabras del Señor Jesucristo. Dijo: de la abundancia del corazón habla. No hay cambio de comunicación si no hay cambio de corazón. Voy a tener una familia feliz después de este culto. No, aquí viene la concientización para que tú tomes decisiones y des los pasos correctos. Si tú no te rindes a un discipulado, tú serás el mismo rebelde de siempre. El discipulado trata con eso, sí, querido. Asistir a una intercesión trata con nuestro corazón. Ir a un retiro espiritual trata con nuestro corazón. A ser humilde, a ser obediente. Si tú empiezas a dar los pasos, tu corazón cambia. Y cuando el corazón de uno cambia, su comunicación es diferente. Recuerda, Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla. Cuando una persona es orgullosa, ¿habla con humildad? Nunca. Cuando una persona es altiva, ¿hablará con nobleza? Nunca. Cuando una persona está amargada, ¿hablará con gozo? Jamás. Primero hay que tratar con él. Espero que hoy tomes tu decisión de seguir este hermoso proceso en el que Cristo cambia nuestros corazones. La primera pregunta que nos vamos a hacer esta mañana es esta: ¿cualquiera podría cambiar al thank you? ¿Cualquiera podría cambiar su comunicación? Miremos el versículo 8, por favor. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 8 dice: un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. En el versículo 8 nos muestra dos cosas que nos van a responder esta pregunta. ¿Cualquiera podemos cambiar nuestra forma de hablar? Dos palabras sobresalen: Sunem y buena posición. La mujer vivía ¿en dónde? Sunem.
¿Y cómo era su situación económica? Era una mujer de un estrato alto. Te voy a contextualizar la enseñanza. Aquí tenemos, es el mar Mediterráneo. Esa parte azul es el mar Mediterráneo. El mapa que estamos viendo es de Israel. Allí donde está el globo rojo queda el pueblo Sunem. Al lado derecho, es decir, en la parte norte, el lado derecho, queda el mar de Galilea. ¿Dónde queda Jerusalén? Está en la parte de abajo, es en la parte sur. Desde el mar de Galilea tú sigues un hilito rojo, ese es el río Jordán. El río Jordán termina abajo en el mar muerto, y al lado del mar muerto es Jerusalén, es Belén donde nació el Señor. Pero al lado de Sunem es muy importante porque en la parte occidental, la parte derecha, queda Nazaret. Es muy importante ese lugar porque ¿quién vivió en Nazaret? Jesús. Jesús nació en Belén, pero tuvo que huir hacia Egipto porque Herodes lo quería matar. Y cuando regresó de Egipto, él vivió cerca de Sunem, en la parte occidental, un poquito al lado derecho, unos 7 kilómetros. Ahí queda Nazaret. Ese lugar es importante. Quiero contarte que la Biblia dice aquí que era un pueblo. Sí, Sunem sigue siendo un lugar muy pequeño. No es una ciudad así, wow, como decir Nueva York o la Gran Jerusalén. No, es un lugar muy pequeño. Pero no importa cuán pequeño sea tu condición, Jesús puede hacer milagros. No hizo sus milagros solamente en Jerusalén o en las grandes ciudades, no solamente en lugares destacados, importantísimos, en un pequeño pueblo. Y allá se manifestó Jesús haciendo milagros a una familia. Ahora, la otra parte también es importante. Dice que ella era de una, ¿qué posición? Buena, alta posición. Quiero decirte, la Biblia menciona mujeres, varias mujeres de buena posición, pero no todas hablaban como esta mujer. El cambio inicia con una transformación en cómo hablas. Voy a mostrarte 3 ejemplos de mujeres de alta posición. La primera, esta es una representación que hicieron de la esposa de Lot. ¿Cómo hablaba la esposa de Lot? La esposa de Lot, su comunicación era amargada. Dios le llamaba a hacer algo y ella respondía: claro, nos va a ir mal, usted con su fanatismo. ¿Será que nos van a llover bendiciones del cielo? Y ella miró hacia atrás, extrañando la vieja vida del mundo, y ella quedó convertida en eso, en una estatua de sal. Era una mujer de alta posición. Lot se volvió rico al lado de Abraham. Otra mujer de alta posición, ella, ¿quién es? La esposa de Potifar. A mí me encanta ese cuadro, varias veces lo he mostrado. Guido Rinetti, un italiano. Esa es la esposa de Potifar, una mujer también adinerada de alta posición. ¿Y cómo era la comunicación de ella? Era manipuladora. Le decía unas cosas al esposo, pero quería acostarse con su sirviente. Era una mujer manipuladora. Otra mujer de alta posición, ahí tenemos un cuadro de Atalía. Atalía con un pequeño niño, el rey Joás, que si no lo esconden, ella lo mata. Mató a toda la familia real. ¿Cómo era la comunicación de Atalía? Orgullosa. Ella era muy orgullosa. Ella quería poder, quería dinero, quería fama. Así que es muy importante lo que la Biblia nos menciona acerca de esta mujer de Sunem, que siendo ella una mujer adinerada, teniendo tanta comodidad, pero ella no le dice a su esposo: una mujer de posición y de dinero, pero es una mujer noble. Y en lugar de eso le dice: ¿sabes qué? Dios nos está llamando, Dios nos trae un siervo de Dios. Lo que tenemos que hacer es construir. Hagámosle un apartaestudio, hagámosle un chalet, un apartamento al siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está visitando. Y esa comunicación, no importa si eres de alta posición o no importa si vives en un pueblo pequeño, pero cuando tú te conectas con una comunicación correcta, el Señor va a hacer sus milagros. La siguiente pregunta: ¿en cualquier circunstancia aplica el thank you? ¿Ustedes qué opinan? Porque hay personas que dicen: yo puedo hablar bien, pero cuando a mí me la sacan. ¿Ya has oído hablar a gente así? Entonces, mire cómo estamos. No hay para el recibo, no tenemos para pagar la matrícula. ¿Cómo quiere que le hable, señor? O la señora, ¿cómo quiere que se lo diga? Hay gente que cuando la situación es difícil, la buena comunicación se le acaba. Ya no hay thank you, ya no hay gracias a Dios, ya no hay gracias por la familia. Cuando las cosas se ponen difíciles, hasta ahí le llegó la educación, los buenos modales. Antes era mi rey, mi reina, mi príncipe.
Y después, esta sirvienta, haga lo suyo. Se le acabó la buena comunicación. Vamos a ver esta mujer si perseveró en la buena comunicación. Segunda de Reyes 4, versículo 18 dice: el niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. De pronto exclamó: ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un criado: llévenselo a su madre. El criado lo cargó, se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño se murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo: préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni es sábado. No importa, respondió ella. Quiero mostrarte algo interesante de este punto. Ya Dios le había hecho un gran milagro, estaba cambiando su familia, pero como a todo ser humano nos llegan las pruebas. A ella le llegó. Una mujer de buena posición que tuvo fe, se entregó a la iglesia, entró a un discipulado, empezó a ir a Penieles, pero le llegó la prueba. Quiero mostrarte aquí algo que los expertos analizan de este texto bíblico, y es: su papá, ¿por qué sometió al niño a trabajar todo el día ahí? El tiempo de la siega o el tiempo de la cosecha, dice ahí que estaban trabajando con los segadores, o sea que era tiempo de cosecha. Ese era tiempo de verano. En verano, ¿cómo es el sol? Intenso. Y un niño pequeño todo el día bajo el sol, pues el resultado fue que se enfermó, colapsó su cuerpo. Lo que él sufrió en ese momento fue una insolación. Era la oportunidad perfecta para que esta mujer cambiara su comunicación del thank you. ¿Qué hubiera dicho una mujer sin fe? ¿Qué hubiera dicho a su esposo? Culpable. ¿Qué hubiera dicho ella al profeta? ¿Qué hubiera dicho ella a la obra de Dios? A lo mejor maldice la obra de Dios. A lo mejor dice: no vuelvo a ver al siervo, no vuelvo a la iglesia. Pero ella dice: me voy a la intercesión, me voy a ayunar, me voy a meter con Dios porque yo sé que Dios es bueno. Esta mujer es extraordinaria, es un ejemplo magnífico. Versículo 26: corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo está su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió: todos estaban. Uy, tenaz esa última frase. Sin importar la circunstancia. Yo no sé si haya una circunstancia peor, yo creo que no. Los que somos padres decimos: yo creo que no. Que a uno le lleguen con la noticia que su hijo se murió. Yo no creo que haya una peor noticia que uno pueda llevar encima. Una peor presión. Y en la peor presión nos demuestra esta mujer que uno sí puede tener la comunicación del thank you, de dar gracias a Dios, una buena comunicación. Yo no sé por qué situación estás pasando tú. No creo que sea como esta, pero aún en ese momento y condición tan difícil, esta mujer mantuvo una comunicación llena de amor y llena de fe. Si ella pudo con su hijo muerto, tú y yo podemos, y veremos a un Dios hacer milagros. La siguiente pregunta de la enseñanza de hoy: ¿qué elementos estropean o bendicen la comunicación? Nuestra comunicación en familia, ¿qué nos muestra la Biblia? ¿Qué elementos son los buenos y qué elementos son los malos? ¿Qué elementos traen a Dios y qué elementos sacan a Dios y matan la fe? Vamos con el primer elemento. Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Qué versículo tan interesante. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Primer elemento que daña la comunicación: la negación. Sí, cuando una persona, un hijo le dice a sus padres: no, todo está bien, su padre lo está viendo que está mal, que está con malos amigos, y él dice: no pasa nada. O el esposo con la esposa: tenemos que hablar. ¿Y hablar de qué? Es un elemento que daña la comunicación. Y el buen elemento es orar por el tiempo oportuno. Hay momentos donde el corazón está cerrado. Mira que esta mujer de Sunem no fue de una que le soltó la noticia al esposo, no le dio esa bomba así de una: mire, el hijo se murió. No, ella primero a orar. Cuando tú vas a hablar, primero ora: Señor, que la circunstancia sea la correcta, disponle el corazón. Cuando vas a hablar con tu esposo o tu esposa: Señor, dispone el momento oportuno, dispone los corazones. Si tú oras antes, Dios se va a manifestar. Segundo elemento que destruye o que bendice la comunicación está en Proverbios 10:19. El que mucho habla
mucho yerra, mucho se equivoca. El que es sabio refrena su lengua. Plata refinada es la lengua del justo, pero el corazón del malvado no vale nada. Los labios del justo orientan a muchos. Los necios mueren por falta de juicio. La bendición del Señor es la que trae riquezas y nada gana con preocuparse. La Biblia dice que para que Dios nos bendiga con su bendición que trae riquezas y no tristeza, primero hay que aprender a comunicarnos. Este segundo principio es el principio del orgullo. Tú te comunicas después de orar con mansedumbre y amor. Hay personas que responden: lo que yo digo es así, y no escucha argumentos. Si yo quiero la bendición de Dios sobre mi casa, tengo que ser humilde, no orgulloso. Por el contrario, en mi comunicación debe existir respeto y ¿qué? Cortesía. Dice: no hablar tanto, sino saber hablar. Vamos a hablar y 2 horas escuchando ahí. No es lo mucho que digamos, es la forma bella con que lo hagamos y sabia con que lo hagamos. Eso dice la Biblia. La lengua del justo es como plata refinada. El siguiente elemento está en Mateo capítulo 7 versículo 4. Dice: ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo propio? El tercer elemento que daña la comunicación es culpar. Ese elemento destruye la comunicación. Esta mujer de Sunem, repito, no culpó a su esposo, no culpó la iglesia, no culpó a los siervos de Dios. Esta mujer hizo algo bien lindo, contrario a lo que nos dice Dios: ponerme los zapatos del otro. Eso sí funciona. Antes de ir a tratar de cambiar a tu esposo, cambiar a tus hijos, a tus padres, mira primero tu viga, dice el Señor Jesús. Primero mira la viga que tienes en tu ojo. Si tú dices: es que en la casa no me entienden, si él sí se siente consentido, querido, valorado, ¿por qué ese egoísmo? Si Jesús nos dijo: primero mira tu viga, ¿será que tú sí estás amando? ¿Tú sí estás comprendiendo? Es que mis padres no me apoyan. ¿Tú sí apoyas a tus padres? ¿Cuántas veces haces el almuerzo, el desayuno? ¿Cuánto haces el aseo de la casa? Jesús dice que la culpa destruye, pero ponerme en los zapatos del otro, cuando voy a hablar, debo empezar diciendo: reconozco que esto lo haces muy bien. Tu comunicación iníciala exaltando las partes buenas. Papá, quiero hablar contigo. Es que nunca me entienden. No empieces así. Padre, quiero hablar contigo. Quiero decirte gracias porque has estado conmigo. Gracias porque me has llevado a la iglesia y por ti he conocido a Dios. Inicia así la comunicación y el corazón se va a abrir. Hazle caso al Señor. Pero si empiezas: vamos a sentarnos a hablar seriamente con el esposo, el corazón de él ya, mira, una bóveda fuerte y con 3 cerraduras, no se va a abrir, porque empezaste mal. Empezaste como la Biblia dice que no hay que empezar. Empezaste culpando. Espero que siempre apliquemos estos principios bíblicos, porque si los aplicamos, la bendición de Dios va a venir sobre esta iglesia, sobre cada familia. Dijimos no a la negación, no al orgullo, no a la culpa. No a qué más. Efesios capítulo 4 versículo 31 y 32 dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Lo siguiente que la Biblia dice: no a la humillación. ¿Cómo así es la humillación? Cuando tú en la comunicación dices: claro, usted es igualito a su papá, igualita a su mamá. Oye, pero ¿cómo vas a empezar una conversación así? Eso es humillante. Claro, a ver, hablemos. ¿Usted cuánto estudio tiene? Pero ¿por qué lo humillas? ¿Por qué lo humillas? Dice la Biblia, dice: quítese el grito, quítese el enojo, quítese la malicia. ¿Cómo debemos comunicarnos? Amabilidad y ¿qué? Exaltación. Empezar recordando las cosas buenas, lo que antes estaba diciendo. Primero menciona las cosas buenas. Empieza así la comunicación. Lo manda la Biblia. Manda orar para el tiempo oportuno, manda respeto y cortesía, manda ¿qué? Ponerme en los zapatos del otro, y manda
amabilidad y si aplicamos estos principios, nuestra comunicación, nuestra lengua es como lengua de plata. Y esa lengua de plata trae la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios va a bendecir a una persona que habla así. Considera su lengua como plata refinada. Wow. El siguiente elemento que es destructivo está en Santiago capítulo 1 versículo 19 y 20. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Cuál es esa? Defensiva y contraataque. ¿Qué significa eso? Cuando yo en la comunicación empiezo a decir: claro, siempre los problemas son por mí. Yo estoy a la defensiva. ¿Y ahora con qué me va a salir? ¿Cuál es la nueva? No a la defensiva y no al contraataque. La Biblia lo dice: lentos para hablar y prontos para oír. La Biblia dice que nuestras emociones tienen que estar controladas. El siguiente elemento que destruye o bendice la comunicación está en Proverbios 15, 1 y 2. Dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. El siguiente elemento se llama intimidación versus mansedumbre. Si yo respondo con ira, el problema se agranda. Si yo respondo con mansedumbre, voy a calmar la situación. Eso lo dice la Biblia. O yo intimido y grito, ofendo, o yo aplaco, calmo y traigo la paz de Dios. Y el último elemento que vamos a ver esta mañana es el siguiente. Primera de Corintios 13:13 dice: ahora pues permanecen estas tres virtudes. ¿Cuáles tres? La fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Terminamos con estos dos elementos: sarcasmo versus el objetivo de Dios. ¿Cómo así el sarcasmo? Cuando yo voy a comunicarme y le digo a mi esposo, a mi esposa: claro, como usted es santo, ahora ¿qué haremos? Como es pastor. Esa no es la comunicación correcta. Cuando hablo con sarcasmo no es lo correcto. Con intimidación no es lo correcto. ¿Cómo así con intimidación? Cuando empiezo a cerrar los puños, fruncir el ceño, estás intimidando, no es lo correcto. Si yo me pongo en ese plan, dice la Biblia que la justicia de Dios no va a operar. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo me calmo y primero oro y digo, entrego el problema al Señor, y le digo eso a mis hijos: no estoy de acuerdo con esto, estoy disgustado por esto, pero sé a qué Dios yo le oro. Es un Dios poderoso y es el Dios que va a cambiar todas las cosas en esta casa. Nuestra comunicación va a traer a Dios o lo va a sacar de nuestra casa. Nuestra comunicación va a traer los milagros o va a estropear los milagros y a impedir los milagros. El ejemplo de esta mujer tsunamita es excepcional, lindísimo. Otra vez repito, una mujer de alta posición, viviendo en un pequeño pueblo olvidado, pero el Señor se fijó en ella por cómo ella hablaba. Y ella hablaba porque así era su corazón. Mujer llena de fe, además de humildad, mujer sabia y prudente. Si Dios encuentra esta mañana en nosotros gente así, si encuentra un padre así, si encuentra una madre así, si encuentra un esposo o si encuentra unos hijos así, créeme que en los próximos días, semanas y meses de este año veremos más milagros en esta iglesia. Dios se va a agradar de esta iglesia, se va a agradar de esta familia, que en nuestra comunicación tenemos entronado al Dios Todopoderoso. Y nuestra comunicación se vuelve refinada, respetuosa, como una lengua de plata, que hablamos con la Biblia, hablamos con mansedumbre, hablamos con amor y llenos de fe. Volvamos al texto de la Biblia, Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 35. Dice:
Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto. Y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo ¿cuántas veces? 7 veces. Y al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: llama a la señora. Giesi así lo hizo. Y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo, se postró rostro en tierra y entonces tomó a su hijo y salió. ¿Habrá algo imposible o difícil para Dios? Nada, ni la muerte puede. Ni siquiera la muerte de ese hijo querido, de su único. Es que ¿cuántos más tenía? No tenía más, era el único hijo. ¿Y quién se lo había regalado? Dios le había regalado ese hijo. Era un milagro de Dios. Por ella entrar a la iglesia, servirle a Dios a través de servirle a ese profeta. Dios le hizo el milagro. Y ella tuvo la fe, la confianza, y Dios no la defraudó, porque la Biblia dice: el que confía en el Señor jamás será defraudado. Ni siquiera la muerte. No, tú piensas que tu vida profesional está perdida. Tú piensas que tu vida en una universidad está perdida. Tú piensas que la familia está perdida, el trabajo está perdido. La respuesta es no. Para Dios jamás ninguna causa está perdida. Piensa en lo que quieras en este instante, que la Biblia, la economía, la salud, las emociones, los sentimientos, una vida familiar reconstruida, una nueva oportunidad después de haber caído. No importa la situación, Dios siempre tiene un milagro. Piensa en lo que quieras y yo te respondo con la Biblia. Hay necesidad económica, Él multiplica los peces y los panes. Alguien te está persiguiendo, te quieren meter hasta la cárcel. Hay un Dios más grande que el faraón, que abre el mar rojo, pero al faraón lo ahoga. Piensa en cualquier situación. Para cada situación difícil, siempre la Biblia nos presenta un milagro. Y finalmente nos muestra la Biblia, en lo que acabamos de leer, que el autor del cambio de nuestra comunicación es Jesús. Juan capítulo 11 versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esas son palabras de nuestro Señor Jesús. Lo que ella vio, la tsunamita, está disponible para todos nosotros. Jesús es la resurrección y la vida. Lo que ella vio con su hijo está disponible para ti en todas las áreas de tu vida. Porque el que es la resurrección no es Eliseo, no es un profeta. El que es la resurrección y la vida, el único que hace milagros, es Jesucristo nuestro Señor. Está disponible para todos nosotros. Ahí vemos este cuadro tan hermoso. Benjamin West, el pintor norteamericano, pintó esta pintura. Está el profeta ahí con barba, está la mujer recibiendo a su hijo resucitado, y está el sirviente atrás de Eliseo. Qué cuadro más lindo. Terminó la historia. Dios feliz. ¿Dios estaba feliz? Claro, porque hubo una mujer que creyó en Él, una mujer que confió en sus promesas. ¿Quién más terminó feliz? Terminó feliz el esposo y la esposa y el hijo. ¡Una familia feliz! Y terminó feliz ella misma, la que creyó. Terminó feliz el profeta. Esta es una de las historias, como todas las de la Biblia, que terminan con un final feliz. Voy a concluir con esta noticia. Salió el año pasado en el periódico El Tiempo, dice: las gigantes avícolas de Estados Unidos cantan 3 movidas en Colombia. Esto fue el año pasado y menciona las firmas. Dice Avicol, Campollo y la otra es Cobb, de Tyson Foods. ¿Y qué tiene que ver con la enseñanza de hoy? Esa noticia, ustedes se preguntarán. Voy a terminar contándoles qué tiene que ver con la enseñanza de hoy. El cambio del thank you. Y vino esta empresa de Estados Unidos, Tyson Foods. ¿Por qué voy a hablar de Tyson Foods para concluir esta enseñanza? Muéstrame el video, hijo. When I think about some of the cornerstones of Tyson Foods, some of the things I think that give us a chance to be who we are today is our core values. It doesn't say we're perfect. It says we strive to make a difference. It says we strive to be good stewards. We strive to make a profit for our shareholders. We strive to be the best person in our community. It gives our folks permission to stay within those boundaries and yet still have judgment. And the core values are really a set of values that then give you flexibility to be yourself, to make your own set of decisions to help this great company. You strive every day to try to do the right thing.
It goes back to my grand. Estaba hablando John Tyson, que es el gerente actual a nivel mundial de esta compañía, Tyson Foods. La historia de Tyson Foods es muy apropiada para la enseñanza de hoy. La empezaron, esa es una foto de cuando empezó. La empresa empezó en el año 1935, allá en los Estados Unidos. ¿Quién empezó la empresa? Ahí el señor de sombrero, John W. Tyson, fue el que la empezó. 1935. Esa fue la primera granja que puso de pollos. Empezó de un estado a llevar los pollos a otro estado donde escaseaban y de ahí obtenía ganancias. Fue creciendo. A este momento, la empresa Tyson Foods es la empresa más grande del mundo en venta y comercialización de pollos. Vino hasta Colombia a adueñarse del 80% del mercado el año pasado. La mayor productora del mundo. ¿Sabes en Estados Unidos cuántos pollos venden al año? 2.000 millones de pollos. Mira esa cifra. 2.000 millones de pollo al año vende en solo Estados Unidos. La historia de este hombre, John W. Tyson, es extraordinaria. Un señor radical, un cristiano de esos de hueso colorado, de pura cepa. Un hombre tan fiel con su iglesia, con sus ofrendas, con su diezmo, con su familia llevándolo a la iglesia. Él murió en 1963. Su hijo Donald Tyson asumió la compañía. Su hijo siguió la misma línea de su papá. Radical, la iglesia, sus diezmos, sus ofrendas, dar testimonio de Dios. En esta empresa, antes de empezar labores, todos los trabajadores tienen que orar. En las plantas de producción, en los puntos de venta, todo mundo tiene que leer la Biblia y orar antes de empezar sus labores. Así lo hizo el fundador, John W. Tyson. Así lo hizo su hijo, Donald Tyson. Pero llegó una ovejita negra. El que estaba hablando en el video es el nieto, el actual gerente mundial, que se llama igual que el abuelo, John Tyson. Este muchacho fue la oveja negra. Se apartó. La historia la publicó el New York Times. De ahí extraje la historia. El New York Times sacó en el año 2001 la historia de esta familia. Le tituló así: ¿por qué está en la cima? Es un Tyson para uno. ¿Por qué esa empresa está en la cima? Dice John H. Tyson, que es el nieto, puede ser el último chico de regreso de este estado. Hace poco más de una década, mientras era adicto a las drogas y el alcohol. Oye, mira lo que le pasó al muchacho. El lado derecho dice: fue en la universidad que comenzó a ir a la deriva. Perdió la fe en Dios y comenzó a beber mucho y a experimentar con drogas, dijo. No me quedé en el camino, dijo, refiriéndose a su educación en la iglesia cristiana presbiteriana y en la iglesia cristiana metodista. Estaba dando vueltas. Lo educaron en las mejores universidades y colegios cristianos, pero el muchacho tomó malas amistades y se desvió del camino del Señor y se volvió adicto al licor y a las drogas. ¿Qué más dice el New York Times? Dice en el lado derecho, dijo que había tomado su último trago en noviembre de 1990. Cuento mi fecha de nacimiento como el ¿qué? El 1 de diciembre de 1990. Él dice: en esa fecha nací de nuevo, nací de verdad. Dijo una vez: desde entonces he estado yendo en la dirección correcta. Los amigos del señor Tyson dice que se ha calmado. Ahora ha pasado por un despertar espiritual. A menudo asiste a clases de la Biblia. Sus amigos se dieron cuenta. ¿Quién fue el único que pudo cambiar a ese nieto? Dios. Cuando él volvió a los caminos de su abuelo y volvió a los caminos de su padre Donald, volvió a la iglesia. En la revista Forbes, que es la especializada en economía y muestra a los ricos más poderosos del mundo, también sacó un artículo en el 2001 que dice: el ejecutivo de recuperación alcohólico convertido en triunfador debutó como multimillonario gracias a Rising Tyson Food Stock. Dice: cuando John Tyson asumió el cargo de CEO o el gerente de Tyson Food en el año 2000,
Cuando su padre se estaba retirando, los inversionistas cuestionaron si un heredero no probado que alguna vez fue un alcohólico podría liderar una de las compañías más grandes de la nación. 14 años después, las preocupaciones de Wall Street se han ido porque las acciones de Tyson Foods se dispararon un 25% este año. Después que su amado tío Randall, también un gran bebedor, murió en el 86, John reconsideró su estilo de vida y dejó la botella. 4 años después dijo: me cansé. Le dijo a Forbes en un perfil de 2004: fue la gracia de Dios la que me dio la oportunidad de estar. Qué historia, ¿no? La empresa más poderosa de pollos en el mundo. Es una de las familias multibillonarias del mundo. ¿Y cómo fue que lo logró? Casi lo pierde porque se conectó con una comunicación del mundo. Casi lo pierde. Pero retornó a su iglesia, retornó a sus principios y llevó la empresa 25% más arriba en un solo año. ¿Por qué? Le dijo a la revista Forbes: fue porque cambié y porque Dios me dio su gracia.